Hola a todos, les quiero contar que pueden ser miembros del canal para apoyarlo si quieren. Puse la membresía al mínimo, creo que se modifica dependiendo el país de donde son, se les darán emotes para comentar, unos emblemas de miembro y serán saludados siempre al final de cada vídeo. Bueno, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1. Volví en mí con una sensación bastante entumecida, todo mi cuerpo parecía sentirse como si se negara a hacer lo que yo quería, y me sentía bastante adolorido y como si literalmente me hubieran pasado por una picadora de carne del infierno. Mientras gemía por lo dolorido y rígido que se sentía mi cuerpo, de repente me di cuenta de que no estaba sola y que había alguien conmigo. El arte negro que creamos mi esposo Epimetius y yo. El nacimiento de un hijo ilegítimo, nacido de un tonto y una bruja. El derecho sagrado de usurpación, solo posible a través del sacrificio de un dios. Abrí los ojos, ya que era lo máximo que podía hacer en mi lamentable estado, y de repente me encontré con una visión muy extraña que detuvo mi mente hasta detenerme bruscamente. La pura imposibilidad de lo que vi era tan ridícula, hice una doble toma, luego una triple toma. ¿Qué demonios es todo esto? Madre de Akasa, Alaya, Gaia, y todas las cosas intermedias. Por las putas tetas del azul, ¿dónde diablos estoy? El mundo entero parecía ser solo un montón de tonos grises, blancos, monótonos e incoloros. Antes de que pudiera pensar más en esto, de repente fui sacado de mis pensamientos de dónde estaba y cómo llegué aquí por aquel cuya presencia sentía. No era muy desagradable, pero la sensación que me producía era algo que no podía ubicar, por mucho que lo intentara. Pero el aroma mágico que desprendía fue definitivamente algo que me llamó la atención. Era un aroma caótico que causaba estragos en mis sentidos místicos, pero lo extraño era que, aunque no podía precisar la fuente, la sensación que obtenía de él era cálida, reconfortante y casi amorosa. Como el calor de una madre. No pude evitar comentar en voz alta, mi voz parecía ser un desastre áspero, como si mis cuerdas vocales hubieran sido destrozadas, pero dado lo que había hecho, no podía decir que no me sorprendiera. Lo que me sorprendió fue el hecho de que era consciente en absoluto, considerando cómo literalmente ataqué kamikaze tanto al rey de los héroes como a todos los males del mundo. El hecho de que incluso me desperté después de destruir mi canica de la realidad dice que algo estaba pasando, pero no pude entender qué era, no con mi mente sintiéndome como si estuviera hasta el cuello en un pantano literal. El que hablaba, en realidad pareció sobresaltarse un poco, luego sonando un poco nervioso y feliz por el elogio volvió a hablar. Pues, gracias, aunque se me conoce como la madre dadora, Pandora, aquellos a quienes reclamo como mis hijos nunca me llaman así. Pero para responder a tu pregunta no formulada. Sí, estás muerto. Ella responde después de calmarse lo suficiente como para responder desde su ligera ensoñación. No pude evitar suspirar un poco ante esa confirmación. Habría sacudido la cabeza con exasperación si hubiera podido moverme. Sin embargo, todas las condiciones se han cumplido, y como tal, ahora regresarás entre los vivos, y renacerás como un campeone, un rey entre los reyes, y un asesino de dioses. Pandora se apresuró a añadir, sacándome de mis pensamientos. ¿Qué? Grité con voz áspera, tratando de entender lo que me acababan de decir. Sin embargo, estás muy destrozado, en cuerpo, mente y alma. El séptimo, Kusanagi Godou, no fue tan malo. Su mente y su cuerpo estaban totalmente destrozados, pero ni siquiera su alma estaba tan dañada. Tendrás que quedarte aquí unos días antes de poder regresar, solo el tiempo suficiente para que el daño se deshaga por sí solo. Hizo caso omiso de mi pregunta para continuar con su explicación. ¿Hasta cuándo? Grité ásperamente, temiendo cuál podría haber sido la respuesta. Oh, solo unos 4 días, sin embargo. Puedes hacerme las preguntas que quieras, sin embargo, antes de que lo hagamos, solo tengo una cosa que quiero preguntarte. ¿Te importaría decirme tu nombre? Emilia Shirou. Hice una ligera pausa, tratando de que la niebla en mi mente se despejara lo suficiente como para pensar con claridad, mientras que no estoy en condiciones de tomar ninguna decisión con mi mente tan confusa. Lo juro, la raíz debe estar riéndose de mí, no hay otra explicación de por qué siempre parece que me encuentro en tales situaciones. Refunfuñé en voz baja, pero al parecer Pandora me escuchó inmediata y rápidamente giró mi mirada para encontrarse con la suya. ¿Eres un mago? Eso sin duda explicaría mucho sobre ti.
Después de todo, no había forma de que Angra Mainyu pudiera haber regresado cuando fue literalmente expulsado de la creación, a menos que alguien de la escuela de magia taumaturgia zoroástrica intentara algo en lo que ni siquiera deberían haberse entrometido. Luego cruza su propia mirada con la mía, su apariencia aparentemente infantil está completamente en desacuerdo con la edad dentro de su mirada. Será mejor que renuncies a alcanzar a casa ahora mismo si sabes lo que es bueno para ti. Ese lugar no es algo a lo que puedas llegar y vivir para contarlo. Me dijo directamente con un tono que no admitía discusión, pero eso no me importaba menos. No me importa la raíz del mundo o incluso alcanzar a casa, para mí, la taumaturgia no es más que un medio para un fin. Además, no soy un mago. Soy un hechicero, o un farsante, si prefieres mi título técnico. Parece sorprendida por mi respuesta, pero luego sus ojos se suavizan al entender que no podía importarme menos llegar a la raíz, y que no era un mago despiadado y amoral que incluso vendería a sus propios hijos si pensara que eso lo llevaría a alcanzar a casa y lograr magia verdadera. Además, ya tengo suficientes problemas para evitar que los magos en los que no confío me conviertan en una rata de laboratorio por mis habilidades si alguna vez se enteran de ellas. De ninguna manera voy a dejar que descubran que tengo una magia que literalmente podría darles una idea de cómo alcanzarla. Me gusta mucho vivir mi libertad para hacer eso, muchas gracias. Eso le llamó la atención. Mármol de la realidad, ¿realmente lograste ese hechizo prohibido? Supongo que puedo entender por qué no te puede gustar la idea de tratar con otros magos más de lo absolutamente necesario entonces. Pero no tienes que preocuparte por eso aquí. Ya no estás realmente en tu mundo original, ya que en este mundo, no necesitas temer a otros magos que buscan experimentar contigo, especialmente ahora, ya no. Esto me llamó la atención. ¿A qué te refieres? ¿Por qué ya no tendría que preocuparme, y qué quisiste decir con no es mi mundo original? Pregunté, un poco presa del pánico cuando mi mente empezó a correr a 1 milla por minuto, tratando de encontrar una explicación plausible para lo que acababa de decir. Pues, eso es simple. Tú y tus amigos fueron arrastrados a este mundo desde el tuyo, y aunque es posible que no puedas regresar al tuyo, tendrás un medio para enviarles un mensaje, si hay alguien que quieras saber que estás aquí. Pero esencialmente te has atado a este mundo, por lo tanto, es posible que nunca más regreses al tuyo, por mucho que lamente informarte. Lo siento mucho. Pandora responde a mi pregunta, conmocionándome hasta la médula. Pero no tengo más que una pregunta en respuesta a esto. ¿Qué pasa con mis amigos, si estoy esencialmente pegado a la vida en este mundo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tendrían un camino de regreso si pareciera que tienen un medio? Le pregunté, preocupada por lo que implicarían las implicaciones de mis miedos. Ella simplemente sonrió en respuesta, casi melancólica por lo triste que sonaba en su respuesta. Tendrían un medio para regresar, pero esencialmente estás atrapado aquí hasta el día en que mueres. Tal es la cruel realidad de su situación. Verán, mientras que en su mundo, Alaya y Gaia representan a la humanidad y al mundo respectivamente, en este mundo, ninguna de las dos tiene ninguna influencia aquí. De hecho, se podría decir que la magia es fácil de usar casi para los magos de este mundo. Sin embargo, debido a que ahora eres un campeone, si siquiera intentaras regresar a tu mundo, tanto Alaya como Gaia trabajarían para borrar tu presencia de la existencia, esencialmente eliminándote de nacer. Aunque, teniendo en cuenta cómo parecen actuar a tu alrededor esas chicas que te acompañan, dudo que quieran dejarte sola en este mundo y hacer un nuevo hogar para ellas aquí. Eres igual que el séptimo. Ambos parecen ser mujeriegos y playboys por naturaleza. Ella comienza a reírse de mi aparente vergüenza, pero mi cuerpo ha comenzado a recuperar algo de sensibilidad, así que trato de sentarme, pero ella se detiene y me sujeta con una cálida sonrisa en su rostro. En respuesta a mi cara llena de confusión, ella cierra los ojos y luego habla, sin embargo, estas palabras son definitivamente diferentes a las anteriores, ya que pude sentir el poder infundido en ellas. Por la presente adopto a este niño, Emi Yashirou, y lo nombro el octavo Campoine, rey entre los reyes y asesino de dioses. Que sus obras demuestren su mérito y carguen con el odio y la responsabilidad que conllevan. Yo, Pandora, la mujer que todo lo da y bruja que regaló a la humanidad el caos de todo el mundo, y el regalo final de esperanza, por la presente decreto, que Emi Yashirou, es ahora el octavo campeone, el rey del hierro forjado. Que renazca como un asesino de dioses, un campeone. Mientras hablaba, podía sentir que el mundo mismo a mi alrededor gritaba a mi alrededor, con rabia y odio, pero también con reconocimiento por sus palabras.
Y pude sentir que algo cambiaba dentro de mí, como si algo que había estado fragmentado dentro de mí toda mi vida, encajara de nuevo como un rompecabezas, como una sensación de algo que entraba y se fusionaba con mi ser. Al instante supe lo que eran. Palabras que afectaban esencialmente a la realidad misma. Sé más sobre palabras como esa que nadie, ya que Mieria es algo que hace lo mismo. Maldita sea, ¿qué demonios hice para que el universo pareciera hacer de mi vida su juguete personal para masticar? Juro que, en algún lugar por ahí, sé que cierto contraguardián vestido de rojo se está riendo a carcajadas, a mi costa personal. Prácticamente puedo escucharlo reírse de mí en este momento, y lo culpo por esto. Solo pude decir una cosa en respuesta a esto. Root, maldita sea mi suerte de rango E. Las 4 mujeres estaban en una situación en la que estaban discutiendo, por enésima vez en lo que pareció un día casi entero. Básicamente, habían acampado al aire libre la noche en que habían huido de la ciudad donde habían sido arrastrados por Gilgamesh y Angra Mainyu, y Shirou aún no se había despertado después de que aparentemente los había matado a ambos. Realmente no sabían qué le pasaba, pero podían decir que lo más probable es que no se despertara durante unos días, considerando que su cuerpo estaba esencialmente agotado. Pero lo que era la verdadera fuente de sus argumentos era qué hacer con su situación. Cuando los 4 se fueron, se enteraron de que ya ni siquiera estaban en Japón, es más, habían sido transportados de alguna manera a Italia, lo que significaba que no tenían medios para volver a casa, ni fondos, ni refugio y, lo peor de todo, nadie a quien pedir ayuda en su situación. No sería tan malo, si al menos pudieran hablar el idioma local, pero desafortunadamente estaban pasando por un momento muy difícil, apenas sobreviviendo con la ayuda de Sakura. Si bien la mayor parte de lo que su abuelo le había enseñado no era más que doloroso de hacer, al menos se aseguró de que aprendiera a hablar latín, lo que les había ayudado a salir adelante, pero no mucho. No puedo creer que estuvieran ofreciendo tan poco por una de mis gemas. Solo 300 euros, ¿puedes creerlo? Es prácticamente un robo, por lo poco que ofrecía ese bastardo. Gritó la Tosaka, prácticamente tirándose de los pelos de frustración ante el recuerdo. Cuando se enteraron de dónde estaban, los demás la presionaron para que vendiera una de sus piedras preciosas, solo para poder tener el dinero para comprar suministros para sobrevivir. Mientras prácticamente lloraba lágrimas de sangre de arrepentimiento, cedió, pero se indignó por el descarado intento del tendero, en su mente, de insultos completos y totales por lo poco que ofrecía. De lo que no era consciente era de toda esa escena que causó con el vendedor de comenzar una batalla de negociación en una guerra de ofertas literal entre los dos de la que se habló durante décadas por lo épica e intensa que era. Solo terminó cediendo por la cantidad que le ofrecieron sus amigos que la miraban y la presionaban para que aceptara el maldito trato que él le ofrecía, aunque solo fuera por tener el dinero que necesitaban más temprano que tarde. No hables así, Tosaka. El hecho de que obtuviéramos tanto fue una bendición en mi opinión. Al menos, podemos encontrar un lugar donde quedarnos por un tiempo, pero aún así, esto no es mucho mejor para mí que para ti. El hada de las nieves le devolvió el disparo. Estaba en un estado aún más frustrado por el mero hecho de que ni siquiera podía hacer nada al respecto. Aparte de usar su alquimia para convertir algunas rocas al costado del camino en piedras preciosas, y luego proceder a venderlas, no fue de mucha ayuda. Aunque por extraño que parezca, los 4 notaron algo bastante extraño. Y la comprensión hizo que cada uno de ellos de repente tuviera el mismo pensamiento corriendo por sus mentes al unísono. El mundo no rechaza la taumaturgia. Tal cosa no debería haber sido posible. Gaia misma rechaza la magia, por lo que la única manera de que algo así sucediera era si el mundo nunca desarrollara su propia conciencia. Y solo se les ocurría una forma de confirmar sus sospechas. Y Jia y Rin fueron a una biblioteca y usaron la computadora allí, ya que necesitaban revisar algo muy importante. Bueno, y Jia hizo la búsqueda, Rin simplemente presionó una sola tecla, que curiosamente era la tecla, y la computadora arrancó, pero ella comenzó a quedarse en blanco, babeando un poco, nunca admitiría que esto era cierto, y cualquiera que dijera lo contrario se metería con Gandor la próxima semana y era un maldito mentiroso sucio. Y Jia en realidad tenía algún conocimiento sobre el uso de la computadora, aunque solo fuera por la razón de que Kiritsugu le mostró cómo usar una cuando era pequeña, antes de que su abuelo decidiera ponerla en su contra.
Ella usó dichas habilidades durante la Quinta Guerra del Santo Grial, con el fin de localizar a Shirou, pero se enteró de que no era exactamente lo que esperaba, y que también era, en su opinión, un bombón total, que sorprendentemente tenía prácticamente a todas las chicas que lo conocían para hacerle algunos pases obvios, a pesar de que él no parecía darse cuenta. O al menos, actuar como si no se hubiera dado cuenta. En todo caso, los trataba con respeto y parecía un poco incómodo con la forma en que parecían mirarlo como un trozo de carne. Francamente, incluso ella mentiría si no pensara las mismas cosas cada vez que pensara en la vez que vio su pecho desnudo en una foto filtrada entre las chicas de su escuela mientras se cambiaba de ropa después de la práctica de tiro con arco de su primer año en la escuela secundaria. Cuando Rin decidió simplemente irse y leer el periódico, fue entonces cuando recordó que no podía leerlo, y casi se pierde algo que la hizo detenerse y hacer una doble y luego una triple toma. Verás, aunque ella no podía leer el periódico, la fecha siempre se escribía igual, ya que los números eran universales en el lenguaje moderno. Ahora, ellos sabían claramente que la fecha en que fueron arrastrados aquí era el 16 de septiembre de 2004. Lo que habría hecho hoy 17 de septiembre de 2004. Así que cuando Rin vio la fecha, habría hecho una ofrenda a los dioses de la saliva, porque habría hecho una toma de saliva perfecta, cuando vio que el papel estaba fechado el 3 de marzo de 2012. Al principio, pensó que habían realizado accidentalmente la quinta magia verdadera, antes de juntar 2 y 2 con los otros hechos sobre su situación, y de repente se dio cuenta de la verdad. Mientras tanto, Ilia estaba esencialmente atónita por lo que había encontrado. Había intentado buscar la casa de Emilia en el ordenador, pero lo único que consiguió fue un espacio en blanco. Confundida, decidió intentarlo de nuevo. Mismo resultado. Finalmente, decidió buscar Fuyuki en general, incluso sacarlo en el mapa, pero no había Fuyuki, Japón. Nunca hubo un gran incendio de Fuyuki. Y no existían en absoluto. Por una corazonada, decidió intentar sacar un mapa de donde sabía que se encontraba el castillo de su familia en Alemania, solo para encontrar nada más que una montaña, un bosque y mucha naturaleza. Y Jia y Rin prácticamente dejaron lo que estaban mirando de vuelta de donde lo habían visto, caminaron el uno hacia el otro, se miraron a los ojos y dijeron al mismo tiempo, en perfecta expresión inexpresiva. Culpa Zelrech. Cambio de escena, en la Torre del Gallo. No es mi culpa. De repente gritó el mariscal mago, sorprendiendo a Lorelei y Bartolomeo quien solo lo miró como si fuera a ser un oponente muy molesto. ¿De qué estás hablando, apóstol, y por qué estás gritando? Preguntó ella, luciendo muy molesta por su repentino arrebato. Juro que alguien me culpó de algo, pero todavía no le he hecho nada a nadie. Su respuesta se encontró con una perfecta inexpresividad, y con un tono igualmente inexpresivo. Claro, no lo hiciste. Él la miró como si sus palabras le dijeran a un niño que Santa Claus no existía, estoy diciendo la verdad. Honesto. Todavía no he hecho nada y todavía me culpan de algo. Si tú lo dices. El Kischurfelrechtschweinorek, mariscal mago y hechicero de la segunda magia verdadera, solo la miró con una cara de pura sorpresa y traición porque ella no le creyó, y de repente pensó que ahora se sentía al aprender cómo se sentía ser el niño que gritaba lobo, y juró encontrar a quien hiciera esto y hacerle pagar. Oh, alguien va a pagar por esto. Te juro que voy a encontrar a quien quiera que sea, y le haré una broma tan mala que se arrepentirá de haberse metido con Zelrech. El mariscal mago echó humo en silencio. Scene break, de vuelta con las chicas. Rin y Lia se reunieron más tarde con Sakura y Rider, que aún llevaban al heredero de Emilia que aún no había despertado, y discutieron lo que encontraron. Y simplemente se sorprendieron por lo que su búsqueda había encontrado. Ni siquiera en su propio país, ni siquiera estaban en su propio mundo, y mucho menos en su propio tiempo. Lo que es más, parecían estar en un lugar donde la torre del reloj no existía, lo que significaba que cualquier encuentro que hicieran con las asociaciones de magos locales en este mundo debía manejarse con mucha cautela, hasta que pudieran encontrar algunas personas en las que pudieran confiar. Tenían que saber si los magos de aquí eran tan malos como en casa, o si esto era diferente y no eran tan despiadados. También habían recibido información impactante de Rider, que en realidad hizo que se detuvieran y la miraran fijamente durante aproximadamente un minuto, porque lo que había dicho era tan malo que era como decirle a Shirou que ya no podía cocinar, o decirle a Fujimura-sensei que ya no podía comer en la casa de Shirou. Las implicaciones eran así de malas. ¿Qué quieres decir con que ya no necesitas prana para sostener tu existencia?
Ryder se movió incómodo bajo sus intensas miradas colectivas mientras el trío de un hada de las nieves, una diablesa y una demonia sonriente la miraban fijamente, sus mandíbulas caían colectivamente de una manera tan cómica en su unísono casi perfecto, que habría sido divertido. Si no me estuvieran mirando tan intensamente en este momento, la vista probablemente se consideraría lo suficientemente divertida como para hacerme reír, pensó la sirvienta de la montaña, sintiéndose muy incómoda por las miradas que le dirigían. La implicación que acaba de dar sugería que no solo fueron enviados de alguna manera a otro mundo, sino a un mundo donde el uso de la magia no estaba siendo obstaculizado por el mundo. Eso hizo que cada uno de ellos pensara muy seriamente. La era de los dioses, murmuró la Tosaka, sin intención de decírselo a nadie más que a sí misma, pero las otras tres mujeres aún la escucharon, haciendo que cada una de ellas simplemente se quedara mirando y asintiendo tontamente ante la revelación. Todas las piezas encajaban. La taumaturgia no se veía obstaculizada, el mundo nunca desarrolló la inteligencia, las fechas y la información que tenían no coincidían con lo que aprendían de su lugar de origen. Solo se puede sacar una conclusión posible. Fueron arrastrados a un mundo donde la era de los dioses nunca terminó, sino que se había adaptado al mundo moderno. Avanzaron a trompicones por lo que acababan de aprender, solo para detenerse cuando Sakura de repente habló. Necesitamos encontrar alojamiento en algún lugar, al menos hasta que Senpai se despierte. Luego podemos tratar de averiguar qué hacer a partir de ahí. Eso llamó la atención de los demás, especialmente de una Tosaka repentinamente furiosa por lo que sabía que se avecinaba. No está pasando, no está pagando por algo tan escandaloso cuando apenas tenemos el dinero para los suministros en este momento. Prácticamente gruñó en un tono bajo, los demás solo la miran fijamente en una expresión inexpresiva perfecta, donde la púrpura simplemente responde. Necesitamos encontrar un refugio adecuado, de lo contrario, es posible que Senpai no se recupere pronto. ¿O preferirías que siguiéramos llevándolo así, One-san? Eso hizo que la Tosaka se estremeciera ante el veneno oscuro que contenía la última palabra, prometiendo dolor si intentaba discutir con ella sobre esto, y sintiéndose culpable por el hecho de que lo más probable es que terminara mereciéndoselo en este caso en particular, aunque nunca lo admitiría. Ella no lo admitiría, nunca. Prácticamente te preparas para eso, Tosaka. Dijo el hada de las nieves en un perfecto tono inexpresivo, con Ryder asintiendo levemente en silencio, colocando a su amo sobre su espalda para que se sintiera más cómodo y menos incómodo de llevar para ella. Bien, dijo la Tosaka mientras cedía, pero tenemos que encontrar algo razonable, no podemos seguir vendiendo piedras preciosas, a menos que básicamente queramos anunciar dónde estamos y dónde hemos estado a todos los magos potenciales de la zona que nos están buscando. El trío asintió solemnemente, dispuesto a conceder al menos esa cantidad, y comenzó a caminar hacia un motel para comprobar sus precios. Este parece un buen lugar por ahora. Los demás giraron en la dirección señalada por el Matou, solo para que Rin comenzara a enfurecerse por lo que vio. ¿Qué demonios creen que están preguntando? 300 euros solo por una habitación. Eso es una extorsión descarada por lo que están pidiendo. La tsundere de dos colas prácticamente tirando de su cabello con frustración ante la sola idea de pagar tanto solo por una sola noche en una sola habitación. Senpai se merece lo mejor que podamos conseguir, One-san, así que deja de quejarte y empieza a pagar. La Matou prácticamente le gruñó, lo que provocó que las otras tres chicas hicieran una doble toma y retrocedieran con un ligero miedo, sus instintos de supervivencia gritaban que no discutieran si querían vivir. La pura promesa de dolor en su tono mostraba cuánta rabia oscura tenía bajo la superficie, y ni siquiera Ryder, el sirviente de la montura, un espíritu heroico temido por las atrocidades que cometió en vida como un monstruo, podía siquiera pensar que podría igualar el terror que acababa de sentir de su antiguo amo en ese segundo de miedo. Vacilante, la Tosaka obedeció, sintiendo la necesidad de escuchar sus instintos de autoconservación si no quería descubrir lo que su hermana relacionada con la sangre le haría si intentaba seguir discutiendo. Al entrar, fueron recibidos por un recepcionista, sentado allí los miró, la mujer simplemente les echó un vistazo, y de repente la sonrisa que tenía fue reemplazada por una mirada en blanco en su rostro que no traicionaba ninguna emoción. Rin se acercó a ella y le dijo: necesito una habitación para unos días, necesitamos un lugar donde quedarnos. ¿Cuánto tenemos que pagar? Obviamente estaba de mal humor, pero lo mantuvo civilizado, ya que sí necesitaban un lugar para descansar y recuperarse adecuadamente. Pero años de práctica con su máscara de estudiante perfecta la ayudaron a evitar que apenas se viera en su rostro.
Serán 350 euros por noche. Los ojos de la Tosaka prácticamente se le salieron del cráneo ante la respuesta de la recepcionista, aferrándose desesperadamente a cualquier cortesía que tenga en esta situación, con la máscara resquebrajándose. ¿Qué? Eso es mucho más de lo que dice el letrero afuera. Estás tratando de estifarnos. Prácticamente le grita directamente a la cara a la mujer, pero Sakura luego la calmó, preguntándole a la mujer, ¿hay alguna razón por la que es mucho más caro? A lo que la recepcionista la mira en un tono inexpresivo perfecto. Sí, verá, si más de 4 personas desean quedarse, entonces tenemos que cobrar un extra, por cualquier queja y barra o molestia causada por los huéspedes en cuestión a nuestros otros huéspedes. Vaya, eso no es necesario, no causaremos ningún disturbio. La Tosaka estuvo a punto de perder su máscara de estudiante perfecta de nuevo, pero apenas logró evitar que se le resbalara. La recepcionista entonces comienza a mirar ligeramente hacia otro lado con un ligero tinte rosado en sus mejillas, y luego dice sin mirarlos a los ojos, pero haciendo un gesto hacia Rider y la pelirroja inconsciente. Entiendo, pero tenemos que cobrar tanto, es básicamente la política del hotel, especialmente cuando existe la sospecha de algunos bastante gustos selectivos de los huéspedes en cuestión. Eso hizo que los 4 detuvieran todos sus pensamientos en seco cuando lo que acababan de escuchar logró envolverse inquietantemente lentamente alrededor de sus cabezas, luego golpearon la idea misma con la fuerza de un mazo, haciendo que sus rostros estallaran repentinamente desde sus cuellos hasta las raíces de sus cabellos para arder de un rojo brillante casi del color de un tomate con lo mucho que su imaginación se escapó de ellos las imágenes causadas por esa declaración. La idea de verlos con Shirou, saludándolos cuando llegaban a casa, vistiendo nada más que un delantal. De repente, sus narices comenzaron a sangrar ante la sola idea de que eso les sucediera. ¿Oni-chan y yo? Dijo el hada de las nieves muy nerviosa del grupo. ¿Senpai y yo? Sakura de repente comenzó a babear ante la sola imagen. Rider, aunque en silencio, había empezado a lucir un rubor muy prominente ante la sola idea, tanto que su rostro, normalmente estoico, mostraba en realidad un ligero tic nervioso, su mente luchando consigo misma entre su deber como sirvienta de su amo y sus deseos como mujer que desea desesperadamente que alguien la abrace. La Tosaka estaba incluso tan visiblemente avergonzada que simplemente respondió. WT Takel, tan fuera de lugar, de hecho, que ni siquiera se molestó en tratar de refutar esa afirmación, su máscara perfecta en realidad se había roto en su estado de conmoción. Ni siquiera se molestó en pensar en cómo su personalidad de estudiante perfecta se había hecho añicos por completo al pensarlo. Senpai y yo Sakura básicamente había comenzado a reírse un poco en un ataque de risa inquietantemente sugerente ante la fantasía, su rostro mostraba lo mucho que realmente le gustaba la idea. Cada uno de ellos siguió tontamente a Tosaka a su habitación, mientras ella estiraba la mano hacia atrás para agarrar a su hermana, arrastrándola hasta donde simplemente se acomodaron y acostaron a Shirou en una de las 2 camas. Y discutimos qué hacer por el momento. En los bosques de una montaña cercana, cierta escena había comenzado a desarrollarse. Un hombre había aparecido de repente en una lluvia dorada de luz, sus rasgos eran tan hermosos que fácilmente podría ser una supermodelo con lo guapo que era, si no fuera por el hecho de que incluso una supermodelo estaría verde de envidia por lo guapo que era. El hombre vestía una túnica blanca pura, aparentemente sin mancha de suciedad o mugre, a pesar de la zona en la que se encontraba, y lo único que hacía que sus facciones parecieran disminuir era el evidente ceño fruncido en su rostro, el evidente desdén por lo que parecía contemplar a lo lejos, a la pequeña isla de Cerdeña. Sus hermosos rasgos parecían estar completamente equivocados, como si no debieran tener un ceño tan desagradable, y cualquier persona normal que lo viera inmediatamente buscaría complacerlo solo para verlo sonreír. Dijo una sola palabra, sus ojos se entrecerraron con disgusto, mientras sus rasgos fruncidos parecían escupir un nombre simple, pero cualquiera que supiera ese nombre se daría cuenta instantáneamente de que no era un hombre mortal, sino un dios del acero. Medusa. En esa sola palabra, había tal desdén y repugnancia, que uno pensaría que necesitaría lavarse la boca y frotarse la lengua con un cepillo de lana de hierro solo para eliminar el mal sabor que parecía tener su boca solo por pronunciar esa palabra. Entonces comenzó a sonreír, pero de una manera bastante siniestramente amable, como una sonrisa dulce y enfermiza que prometía dolor y sufrimiento al que tuviera la mala suerte de estar en el extremo receptor. Y en ese momento, comenzó a caminar directamente hacia la misma ciudad que estaba mirando, hacia la misma a la que había puesto sus ojos.
El dios hereje Perseo había comenzado a moverse, y el objeto de su repugnancia, peligrosamente inconsciente de su aproximación, estaba a punto de verse atrapado en una pelea que estaba a punto de sacudir el mundo hasta la médula.